Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios es fuerte. En la tormenta yo nombra cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado. Vamos a ver en este seminario de estas lecciones, estos 3 días, lo que tiene que ver con la integridad de una de las emociones más grandes que Dios ha colocado en el ser humano. Y si viésemos, por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 10, en el versículo 12, podríamos mirar lo que se entiende por esta emoción que Dios colocó en nuestro ser con el propósito de obedecerle. La palabra en hebreo es yirá. Yirá es una palabra que se menciona muchas veces en el Antiguo Testamento, pero me gustaría dar lectura ahí a Deuteronomio 10, versículo 12. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, y ahí está la palabra yirá, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, dice ahí, prosperidad. La palabra temor o la palabra yirá, como he mencionado, es una emoción que Dios coloca en el ser humano con el propósito de alertar el peligro que pueda acontecer. Esto está totalmente ligado a la fe. Esto es, no puede existir el temor a menos que exista la fe. ¿Y qué es la fe? Dice Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno de los mejores ejemplos para entenderlo sería el siguiente. Si yo les dijese a todos ustedes que se aproxima un huracán a la península de Yucatán y que va a golpear totalmente Cancún en los próximos 10 minutos, si ustedes me creen, si están seguros de lo que estoy diciendo, si tienen certeza de lo que acabo de mencionar, muchos de ustedes tratarían de buscar un lugar donde refugiarse en los próximos 10 minutos. Si no me creen, entonces seguirían sentados sin ningún problema. Y eso tiene que ver con el temor. El temor está ligado a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, cuando alguien no tiene fe, alguien no puede tener temor. ¿Y cuál es la fe?
La fe es el conocimiento que recibimos de parte de Dios. En Deuteronomio 10, versículo 12 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Es algo que Dios pide. Dios pide temor de cada uno de nosotros. Pide que le creamos y que al creerle tengamos temor. Sino que temas a Jehová tu Dios, dice ahí, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda ¿qué? Con toda tu alma. Temas a Jehová viene del hebreo yirá. Ahora, ¿por qué el salmista en el capítulo 111, versículo 10, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la práctica del conocimiento divino. Esto es, nosotros aprendemos de su palabra, aprendemos de aquí los mandamientos y aprendemos quién es Dios. Eso lo aprendemos de aquí, de la palabra. Eso no indica que vamos a obedecer. Aprendemos la palabra de Dios y si la practicamos, mostramos sabiduría. Como dijese Santiago capítulo 3. ¿Hay algún sabio entre vosotros? Muéstrelo por medio de su buena conducta. Esto es, practicamos la palabra cuando conocemos de Dios, pero la practicamos porque tenemos temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Veámoslo de otra manera, en el aspecto de los niños. Los niños, ¿cómo es que responden a tu acción, a tu mandato? Está ligado a el miedo que te tienen, al temor, al conocimiento que tienen de ti. Si como padre eres una persona alcahueta, que normalmente le dice al niño: si no dejas eso te voy a pegar. El niño empieza a medir sus límites. Y si no le pegas, el niño ya sabe que cuando tú le dices te voy a pegar, no le vas a pegar. Por lo tanto, no te obedece, porque no tiene temor. ¿Tú te has dado cuenta cómo algunos niños, cuando los llevan a la escuela, le obedecen más a los maestros que a los padres? ¿Y por qué le obedecen más a los maestros que a los padres? Te preguntas tú. Porque los maestros tienden a cumplir los castigos que les dicen que les van a emplear. Esto es, si no haces esto va a pasar esto, y hablan con un voz de mando. Nosotros como padres, nuestros hijos nos van a tener miedo basado en la credibilidad que nos vayamos dando. Si por ejemplo tú ves ahí y vamos al libro de Hebreos en el capítulo 12, tú te vas a dar cuenta que Dios habla acerca del temor que debemos de tenerle a Dios y el temor que le tenemos a nuestros padres. En Hebreos, en el capítulo 12, dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 8 y 9 y 10, dice: pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esto es, ¿por qué venerábamos a papá y mamá? Porque nos disciplinaban. ¿Cómo nos disciplinaban? Nos decían, no lo hacíamos, nos disciplinaban. Hay dos tipos de disciplina: la reactiva y la proactiva. ¿Cuál es la proactiva? La proactiva es que un padre le enseña a su hijo algo para que no suceda. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina, donde el discípulo aprende la disciplina de su maestro. Como padres tenemos que enseñar a disciplinar a nuestros hijos. Les decimos que hagan las cosas, les decimos que obedezcan y a veces les infundimos temor. ¿Cómo se infunde el temor? El temor está conectado con el conocimiento, con la fe y con el dolor. El dolor que se provoca para impedir que algo suceda. Le pregunto a las madres de aquí, ¿cómo le pegan a sus hijos? Les pregunto, ¿cómo le pegan a sus hijos? Levante la mano quien les
jala las orejas? No está el DIF aquí, no se preocupen, no le vamos a ir al DIF. Okay. ¿Quién le jala las orejas? Nadie. ¿Las patillas? Nadie. Wow, tenemos mamás proactivas. ¿Quién ha utilizado la sandalia para pegarle a su hijo? Nadie. ¿El cinturón? Solamente 2 madres. De ahí en fuera las mamás. ¿Cómo les disciplinan a sus hijos? Cuando tú tomas a tu hijo y por ejemplo le jalas el cabello, o le jalas la patilla que duele increíblemente mucho, o le das un chanclazo, ¿verdad? O un cinturonazo, cuando lo golpeas produce dolor. ¿Por qué Dios permite que sintamos dolor? ¿Por qué el dolor tendría como consecuencia miedo? Esto es, no quiero volver a experimentar el dolor que me causa mi padre, por lo tanto, cuando me vuelva a hablar, lo voy a hacer. El temor está conectado con el conocimiento con la fe y la fe con el dolor. Esto es, si yo no quiero volver a sufrir dolor con mi papá o mamá, voy a hacer lo que me está pidiendo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú y yo no conocemos a Dios, no creeremos en Dios, no tendremos fe en Dios y por lo tanto no obedeceremos porque pensaremos que no es un Dios de palabra. Aunque Santiago diga que en Él no hay sombra de variación. Es sí, sí o no, no. Y no hay acepción de personas. No importa quién seas. Aún a Moisés, y aún después de 40 años de servicio en el desierto, no le permitió entrar a tierra prometida. ¿Por qué? Le causó dolor en su alma. Porque el dolor provoca temor. ¿Provoca qué? Miedo. Por eso el principio de la sabiduría es el temor ¿qué? A Jehová. Lo mismo lo dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo mismo lo dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es ¿qué? La inteligencia. Esto es, leemos la Biblia, venimos a escuchar sermones para llegar a ser inteligentes. Pero la inteligencia es la capacidad de admitir el conocimiento. Muchos podemos ser inteligentes, no necesariamente somos sabios. ¿Cuál es la diferencia? No importa cuánto sepas de la Biblia, lo que importa es cuánto practicas de la Biblia. Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto es, el conocimiento de la Escritura te hace inteligente, pero si no la practicas, si no la obedeces, nunca serás sabio. Por lo tanto, la sabiduría es más importante que la inteligencia, porque una tiene que ver con percibir el conocimiento, la otra tiene que ver con transferirlo en acción. Es fácil escuchar, es difícil obedecer. El obedecer necesita aprenderse. Esto es algo que se aprende. Si vemos ahí también, por ejemplo, en Hebreos, ahí en el 12, en el versículo 9, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Viviéramos. Si tú te pones a pensar, todos somos siervos de Dios. La palabra siervos viene del griego doulos. Doulos es esclavo. No hay esclavitud en México ya. Hay una esclavitud democrática, es diferente. Un esclavo es aquel que es comprado por un amo, por un dueño. Y una vez que es comprado, va a hacer lo que el dueño le pida. No tienes opción. Tienes que hacer lo que el dueño te pida que hagas. No tienes opción. Eso es lo que debes de hacer. Ahora, nosotros somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Pero te preguntas, ¿por qué en una congregación podemos tener 20 personas, 100 personas, 200 personas? ¿Y qué es lo hace que haya gente que obedezca a su palabra y que haya gente que no obedezca? Lo que hace que alguien obedezca y otro no obedezca tiene que ver con el dolor, o con la fe, o con el conocimiento, o con la ausencia del dolor. El dolor provoca que alguien obedezca. Por eso dice ahí, ¿a poco no veneraríamos a Dios? O a nuestros padres, perdón.
Pero luego dice ahí en el versículo 9, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa ¿qué? De gozo, sino de tristeza. Esto es, cuando pensamos en temor, todas las cosas que nos pasan en la vida, a los que aman a Dios, son para nuestro bien. Cuando sentimos dolor físico, dolor mental, dolor emocional, dolor espiritual, tiene un propósito. Lo que hacemos la mayoría es que cuando sentimos dolor nos autoexaminamos. Y en la autoexaminación nos damos cuenta que algo hicimos mal. Y entonces es la manera para responder. Piensa cómo te pegaba a tu papá. Levante la mano aquí. ¿Quién le pegaba a su papá con un cinturón? Levante la mano. Okay. ¿Quién le pegaba con el lazo? Ahí están. ¿Quién le pegaba con el cable de la plancha? Ahí está. ¿Quién le pegaba con la plancha? Ya sería mucho, ¿verdad? Hay papás que no se medían. Ese dolor que causaban era para que reaccionásemos. Tiene que ver con ello. Ahora, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Yo soy un poquito extremo, ¿ok? Extremo en el sentido que me gustan las emociones muy fuertes. A muchos no les gustan las emociones muy fuertes, ¿ok? Cuando hablamos de subirnos a una motocicleta y vas a 100 kilómetros por hora en la calle o en la autopista, toda la gente tiene temor. Solamente que hay mucha gente que sabe dominar su temor. Pero ¿para qué nos sirve el temor? Para aumentar nuestros días. Dios colocó en nuestra vida, en nuestro espíritu, como si fuese, para que me entiendan, un foquito que da una advertencia al resto del cuerpo. Si tú te subes a un automóvil, el automóvil tiene varios foquitos. Y a veces prende el foquito del motor. Mientras el foquito no prende, no sientes nada. Pero los dueños de automóviles que estamos aquí, una vez que el foquito prende, nos asustamos. Yo sé que aquí la policía es muy exagerada. Aquí siempre están las luces prendidas, lo cual es un error. En Estados Unidos, por ejemplo, solamente prenden las luces cuando te van a detener. Tú puedes ir manejando y sin importar que hayas manejado bien, si te prenden las luces, te asustas. Te asustas. Ese dolor o ese temor que Dios colocó en tu vida es para aumentar los días, dice la Escritura. Quien no tiene temor no aumentará sus días. Dios lo colocó de esa manera. Ahora, pero aquí dice claramente, el temor de Jehová aumentará los días. ¿Por qué? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Tú lo puedes hacer para recibir un beneficio de tu papá o de tu mamá. Ya sea que te vaya a heredar o que te ayude con algo. O lo puedes hacer porque le temes ¿a quién? A Dios. El temor que le tienes a Dios está basado en el dolor que te ha causado. Aquellos que vivimos en el pecado pudimos ser participantes de un dolor muy espiritual. Y por lo tanto sabemos lo que duele estar en el pecado. Sabemos el poder que tiene Dios. Y sabemos que alejados de Dios nada podemos hacer. Para aumentar nuestros días Dios colocó esa ira, ese temor. El propósito es que aprendamos a servirle a Dios. Veámoslo de otra manera. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos ¿de qué? De la muerte. Vamos a empezarlo a aplicar. Esto es, ¿por qué en la iglesia no hay temor? ¿Por qué una persona escucha las palabras de Dios que dicen, por ejemplo,
no cometerás adulterio, y va a haber pornografía a su internet. Porque una persona escucha no robarás y va y le hace fraude a alguien. O sea, no hay coherencia. ¿Cuál es la coherencia? Si yo creo en Dios y creo que todo está descubierto ante su presencia, debo de creer que existe. Si creo que existe, creo también que Él puede disciplinar si desobedezco a la palabra de Dios. La desobediencia trae ira. Como dice la Escritura, los hijos de desobediencia recibirán ¿qué? La ira. Lo mismo tus hijos. Si te hacen enojar, si no te obedecen, ¿qué es lo que haces? Les pegas. ¿Cuál es el propósito? Causarles dolor. ¿Para qué? Para que te obedezcan. Por lo tanto, el dolor está conectado al temor. Veamos entonces esto. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan ¿qué? Del mal. ¿Qué es lo que hace que alguien obedezca y que alguien obedezca? ¿Qué es lo que hace que un siervo tenga temor de Dios y que otro no le tenga temor a Dios? ¿Qué es lo que hace que se predique un sermón a 100 y que unos sí decidan hacer, otros no? Tiene que ver con el temor. Pero el temor es algo que se va a ir forjando a través de la obediencia. Mira, si leyésemos ahí también en Hebreos, en el capítulo 5, nos daríamos cuenta en el versículo 7 y 8, dice así, 5, 7, 8, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor, ¿qué? Reverente. Fíjate, el temor. Si tuvo temor reverente, como consecuencia, ¿qué hizo? Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. No hay temor, no hay obediencia. No hay obediencia, no hay bendición. Lo digo de otra manera. Cuando uno no tiene temor, desobedece. Y cuando uno desobedece, recibe la ira y por consecuencia la maldición de Dios. Pero ¿qué es lo que hace que alguien obedezca y que alguien obedezca? El temor. ¿Y por qué la gente no le tiene temor? Primero, porque no conoce a Dios. Segundo, porque no tiene fe en Dios. Y tercero, porque no ha experimentado el poder que Dios tiene. ¿Lo quieren ver? Mira, si lo vemos, por ejemplo, ahí en Hechos, en el capítulo 5, nos damos cuenta de una situación que ocurrió en la iglesia primitiva. En Hechos, en el capítulo 5, se menciona de la historia de un matrimonio. Un matrimonio, Ananías y Zafira. El contexto de la historia es que los miembros de la iglesia están vendiendo sus propiedades. Lo que sacan del pago de la propiedad lo van y se lo dan a los apóstoles. ¿Ok? Entonces, vendieron una propiedad por 1,000 pesos, se la dan a los apóstoles. Ese es el contexto. Ananías y Zafira hacen lo mismo, pero ellos deciden hacer lo siguiente, dice ahí. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Fíjate, ¿cómo se provoca el temor? El temor se provoca por la desobediencia de un hombre. Todos tuvieron temor. Vendiste la heredad, pero ¿por qué mentiste? ¿Por qué sustrajiste? O sea, hubieras dicho a los apóstoles: vendí la heredad por 1,000 pesos,
Me voy a quedar 500 y voy a dar solamente parte de mi heredad. El pecado no estaba en lo que le dieron, sino que les hicieron pensar que le estaban dando algo mayor que lo que les estaban dando. Pero ¿qué causa tuvo que tuvo temor? ¿Qué fue lo que hizo que tuvieran temor? La iglesia, al ver que muere, entonces como consecuencia viene el temor sobre todos ellos. Dice ahí la palabra de Dios. Y levantándose los jóvenes, lo volvieron y sacándolo, ¿qué? Lo sepultaron. Lo mismo le pasa a su mujer, y si leemos en el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas, ¿qué? Cosas. ¿Por qué? Porque el temor viene a causa de ello. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado, ¿qué? Del mal. Pero ¿por qué la gente no teme? ¿Por qué la gente no teme? Todo está basado en el temor. Podemos asistir a la iglesia 10 años, 20 años, 30 años. Si no hay temor, no vamos a obedecer a Dios. Si buscamos la gloria de los hombres y lo hacemos solamente por fachada, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer las cosas para ser vistos por los hombres, no por el temor que le tenemos a Dios. La pregunta que te tengo esta noche es sencilla. ¿Cuánto temor le tienes a Dios? Lo podría hacer a través de otras preguntas. ¿Cuánto conocimiento tienes de la Biblia? Número 1. ¿Cuánta fe tienes en Dios? ¿Cuánto crees que Dios existe? Número 2. ¿Cuánto dolor has experimentado en tu vida? Número 3. Entre más viejos nos hacemos, empezamos a tener más temor si somos piadosos. Ahí viene la palabra piedad. ¿Qué es la palabra piedad? Tiene dos significados griegos. Uno se utilizaba para la misericordia que se tenía sobre alguien más y por lo tanto se le daba piedad. Es más, la palabra tiene que ver con ver hacia abajo, piedad. Y la otra tiene que ver con soy piadoso. Es una persona reverente porque sabe quién lo está mirando hacia abajo. Hay un hombre que puede tener piedad en cuanto a darle a los pobres, pero lo puede hacer para ser visto por los demás. A eso se refiere Pablo cuando dice que de qué sirviese vendemos todos nuestros bienes y los damos a los pobres si no tenemos ¿qué? Amor. Porque la clave de la fe está en el amor. Pero soy piadoso tiene que ver con que soy temeroso ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa soy temeroso de Dios? Temo a lo que Dios pueda hacer. ¿Cuánto temor tenemos? ¿Ok? ¿Cuánto temor tenemos? Yirat significa miedo. ¿Cuánto miedo le tenemos a Dios? Esto es, ¿creo que existe el infierno? Esa es una pregunta. Si creo que existe el infierno y que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, sino que serán parte de los que serán lanzados al lago de fuego, entonces voy a tratar de no que fornicar. Aunque el calor esté como está ahorita aquí en Cancún, y aunque mi cuerpo esté tan caliente por mis pasiones que tenga, aún así procuraré no adulterar, porque los adúlteros no heredan el reino de los cielos. Pero ¿qué hace que una persona le valga lo que dice Dios y haga lo que quiere hacer? La falta del temor. No cree que hay infierno, tampoco cree que hay lago de fuego. Por lo tanto, no me importa lo que dice Dios que haga. Voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y en este caso, no le tiene miedo.
Este es el primer paso del temor, si lo vemos de esta manera. Yirat también significa asombro en el hebreo y también significa reverencia, admiración, misterio, algo sorprendente, gratitud y alabanza. Cuando está Moisés enfrente de la zarza ardiente, lo que Moisés hace es que Moisés tiene miedo, tiene temor. Y el ángel de Jehová le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, ¿qué? Santo es. Él lo que hace, como consecuencia, él se postra. Postrarse es tocar con la frente el suelo. ¿Por qué se postra? Porque tiene miedo de Dios. Por eso se postra, porque tiene miedo de Dios. Si tú y yo tuviésemos miedo de Dios, no haríamos lo que a veces hacemos, sino que nos postraríamos y seríamos piadosos. Eso es lo que Él hace, ¿verdad? En Filipenses 2:12, la escritura lo compara con algo más interesante. Fíjate cómo dice Filipenses 2:12, dice así. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y qué? Y temblor. Fíjate, sigue repitiéndose la obediencia. ¿Por qué la obediencia es importante? Porque no importa cuánto digas tú que crees en Dios, lo que importa es que Dios crea que le crees. ¿Cómo sabemos que un siervo es temeroso de Dios? Porque obedece, hermanos. Aquellos que ministramos en la iglesia, ¿cómo comparamos miembros de la iglesia entre uno y otro? Hay gente que decimos: este es un siervo temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque le obedece en todo el sentir de su palabra. Y cuando alguien obedece, ni le importa, en eso decimos: estos no son siervos. Fíjate, si el siervo es siervo de Dios y teme a Dios, ese temor lo va a infundir en su familia. Si el siervo no teme a Dios, no le tiene miedo a Dios, no es reverente a Dios, no le va a importar, no va a obedecer. La obediencia demuestra el temor que tenemos. Por eso hay que servirle con temor y ¿qué? Y temblor. Ahora, cuando vemos el temor, hay 3 niveles de temor. Realmente hay 4, pero hay 3 niveles de temor, ¿ok? El primer nivel tiene que ver con el miedo. Es el miedo al castigo. Tú y yo tenemos miedo al castigo. Si hay adolescentes aquí o gente que no es bautizada, mucha gente se bautiza, viene a Cristo, obedece por miedo. ¿Miedo a qué? Al lago de fuego. ¿Miedo a qué? A la condenación. ¿Miedo a qué? Al morir. Tienen miedo. ¿Ok? Es el miedo que es la primera base. Cuando tenemos niños pequeños, ¿por qué les pegamos? Necesitamos que nuestros hijos nos tengan miedo. Escucha lo que estoy diciendo, ¿ok? Es lo que hace Dios. Necesitamos que los hijos nos tengan ¿qué? Miedo. Cuando el niño crece y no te tiene miedo, llega a un punto de la adolescencia o la juventud que te va a humillar en frente de los demás. Por eso dice la escritura que la vara es muy buena, pero que madre o padre que no la utilizan, su hijo los va a avergonzar cuando crezcan. Cuando uno tiene hijos adolescentes o jóvenes, si no les infundiste miedo de pequeños, vas a batallar mucho con ellos. Y como padre de un adolescente tienes muy poco tiempo para infundirles miedo. Una vez me dice una hermana: no, es que uno no debe de pegarle a los hijos. Ya la hermana no está ni en la iglesia, ni los hijos están en la iglesia. ¿Ok? Tampoco estoy diciendo con esto que los golpees como si fueran una pelota. No. Cuando uno le pega a sus hijos, les da con vara, tiene que ser siempre ausente de ira, de enojo, y solamente con el propósito de que reaccione el hijo. Porque a veces mamás que se desesperan y y le empiezan a dar por donde quiera. Y luego vienen arrepentidas: ay, le pegué a mi hijo. Pues ¿para qué se arrepiente? Tiene uno que saber. Ahora, Dios lo que hace es que el primer nivel es miedo por el castigo. El segundo nivel
es el temor en cuanto a romper o desobedecer la ley de Dios. Esto es, yo quiero aumentar mi nivel. Yo tal vez vine a Cristo porque le tenía miedo al infierno. Pero conforme van pasando los años, ya no es el infierno lo que me da miedo. El temor ha llegado a un nivel de no romper sus mandamientos o su ley, a desobedecer. Entonces es diferente. Y el tercer nivel es un temor mayor. Es el temor que te lleva a admirar al Dios que sirves. ¿Todos me están siguiendo? Esto es, cuando somos pequeños, le tenemos miedo a papá y mamá. Pero cuando llegamos a la adolescencia, mira, mi hijo mide 1,88, 89, es alto mi hijo. ¿Ok? Está grande. O sea, si yo le tengo miedo a mi hijo ahora, él lo va a notar. Pero no siempre midió 1,88. Estuvo pequeño. Y pequeño fue que fuimos formándolo en el miedo. Él me tiene miedo ahora por las memorias del dolor que sintió cuando él era pequeño. ¿Me entendieron lo que acabo de decir, hermanos? Las memorias es lo que hacen que reaccionemos. Tú ya eres un adulto y si tú le tienes temor a tu padre, es por la admiración que le tienes a papá o mamá. No les gritas, no los maltratas, no los golpeas. ¿Por qué? Porque los admiras. Eres reverente a ellos. O sea, el temor ha cambiado. En la iglesia, cuando la iglesia están sometidos los hermanos por un predicador o por alguien que está al frente que solamente infunde miedo, pues los va a tener muy asustados mucho tiempo. Pero va a llegar un tiempo, un momento en que el miedo se acaba. Se tiene que elevar al miembro. Porque cuando se acaba el miedo, ¿qué sigue? ¿Tú no te has puesto a ver cómo un hijo se le revela a su padre? Y el padre le sigue pegando y dice, ¿sabes qué? No me vas a pegar. Ya pierde el miedo. Si uno como padre no pasa del miedo al temor a romper una ley o al temor a la admiración, ¿cómo puedes dirigir a tus hijos? Si ves que cuando ves tú la Biblia, habla del infierno, sí. Habla del lago de fuego, sí. Pero no lo habla en todo el Nuevo Testamento. Son secciones. Yo creo que si Dios quisiera que viviéramos toda la vida con miedo, pondría las historias de cómo se está quemando la gente ahorita allá en el tormento y cómo se quemará en el lago de fuego. Creo que lo haría. Pero ¿por qué no llena la Biblia de eso? ¿Te has puesto a pensar? Porque quiere que nos elevemos, que lo admiremos, que veamos quién es Dios. O sea, si tú te pones a pensar quién es Dios porque le conoces, porque le tienes fe, y dices, el Dios que tenemos es tan grande, es tan poderoso, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, ¿cómo yo le puedo servir a ese Dios? Veámoslo de otro punto de vista, ¿ok? Vamos a decir que hay una persona con mucho poder en el gobierno. Estamos en Yucatán, aquí les cae bien Obrador. Vamos a decir que Obrador, porque la mayoría, no sé si a todos, ¿ok? Yo nada más subo de San Luis Potosí arriba, no quieren Obrador, pero abajo, todos aman a Obrador. ¿Ok? Le voy a hablar a los AMLovers, ¿ok? Vamos a decir, por ejemplo, que tú le tienes un respeto y admiración al presidente. Y vamos a decir que el presidente llega a esta calle y se baja y come contigo. O sea, tu nerviosismo, tu respeto está basado en la admiración que le tienes, no en el poder que tiene para tomar soldados y encarcelarte, sino en la admiración. Tu temor debe de pasar del miedo a la obediencia y de la obediencia a la admiración.
Si tú no elevas tu temor de esa manera, nunca vas a ser un buen siervo de Dios. Nunca vas a poder obedecerle a Dios y servirle a Dios como Él quiere que le sirvas. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas. ¿Cómo puede uno servirle? ¿Cómo puede uno andar? Fíjate, el nivel número 1 nos permitirá alejarnos del pecado, pero solo por un corto tiempo, ya que está conectado a una idea incompleta de Dios. Yo no peco, pero no peco por el infierno ya. ¿Sí ves la diferencia? O sea, uno tiene que dejar ese nivel de miedo. Yo no peco no por el infierno. Ese es el nivel número 1. El nivel número 2 te dice que nos permitirá ser obedientes a pesar que sintamos un cierto tipo de rebeldía dentro de nosotros. Seremos religiosos, pero no temeremos en el sentido apropiado. Pero el temor 3 nos permitirá caminar en admiración. Yo no temo, yo no peco, yo no hago esto y lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué obedezco a Dios? Digo Dios, ve a Cancún, voy a Cancún. Yo no sabía el calor que iba a ser aquí. Está increíble, hermanos. Para ustedes es que normal. Estuve hace 6 semanas en Ecuador. Estaba más caliente que aquí. Pero es increíble. Pero Dios dijo, donde quiera que vayas, irás. Y yo dije, sí. Bien, yo podría estar en mi casa con el clima tranquilamente acostado. Bien, tú podías haberte quedado en tu casa. ¿Qué es lo que hace que vengas? Espero que no sea el miedo al infierno. ¿Qué es lo que hace que obedezcas? Espero que no sea el miedo a eso, sino el punto de admirar, de alabar, de tener gratitud. ¿Para con quién? Para con Dios. Yo sé el poder que Dios tiene. ¿Tú lo sabes? ¿Lo saben, hermanos? Ok. Entonces, si tú y yo lo sabemos, ¿por qué no somos temerosos de Dios como siervos? Mi hijo Caleb estaba pequeño. Le pegó en el cinturón, pero nosotros teníamos una cuarta en el cuarto. Una cuarta en el cuarto. ¿Saben qué es una cuarta, hermanos? ¿Quién no saben? ¿Quién no sabe? Levante la mano, porque hay gente que no es de rancho. Ok, los que no saben. La cuarta es con lo que se le pega al caballo. De piel, fino, y duele. Una vez fui a Coahuila, a Monclova, y fuimos con un hermano que, pues en el norte son verdaderos vaqueros. Y entonces vi su cuarta en su cuarto y le dije, ah, qué bonita está en tu cuarta. Y antes de irme me la regaló. ¿Ok? Entonces lo que yo hice fue que la cuarta la puse en el cuarto y la colgué. Todavía está ahí colgada la cuarta. Entonces Caleb la podía ver y le pegué como 1 o 2 veces con la cuarta. No le pegué duro, pero le pegué. Y la cuarta lastima más que el cinturón. Porque la diferencia es que el cinturón está grueso, pero la cuarta está finita, son varias tiras. Y pega, hermanos, y duele. Feo duele, hermanos, créelo. ¿Cómo sé? Porque le hice a ver si me dolía y sí me dolió. Caleb le tenía un temor a la cuarta. Pero llegó un momento, hermanos, que mi hijo se bautizó. Y desde entonces no le he pegado. Pero hice lo suficiente cuando era niño para que cuando llegara este momento de su vida, sepa que me tiene que respetar. La cuarta está ahí, nunca la he utilizado ya, pero ahí sigue la cuarta. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios no quiere que nuestro enfoque como siervos esté en el infierno. Quiere que sepamos del infierno, pero no quiere que vivamos sirviéndole por miedo al infierno. Lo que Dios quiere es que como siervos obedezcamos, pero no para ser religiosos, sino que obedezcamos por la admiración que tenemos. Esto es, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está ¿quién? Cristo. Creo yo que aquí está Jesús. La pregunta es, ¿lo crees tú? Ok. Venimos a este lugar, a este recinto, porque creemos eso. Pero ¿qué pasaría si nos fuéramos de este lugar y estuviéramos en la privacidad de nuestros cuartos, en nuestra casa,
¿Cuántas veces hacemos lo que es contrario a lo que sabemos Dios pide? Es que no solamente Dios está en este lugar. Dios está en todo lugar. Si creo que Dios está en todo lugar, no haría aquí ni haría allá lo que sé no es voluntad divina. Y no por miedo, sino por admiración, por alabanza, por gratitud a Dios. Eso es temor. Tú ves a los siervos de la Biblia, hermanos, eran temerosos de Dios. Fíjate, Abraham pudo abusar de su sobrino, y fíjate cómo son los sobrinos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el sobrino? Bien bárbaro, ¿va? Nos están peleando nuestros pastores. A ver qué me vas a dar, qué te das tú. Primero se lo trajo a Abraham a la tierra prometida. Le dio tierra, le dio todo y le dice, ¿sabes qué? Para que no se prefiere Abraham. Abraham confiaba en Dios y dice, agarra lo que tú quieras. Y bien su sobrino agarró la mejor tierra. Pero donde fue Abraham fue bendecido por Dios y los pozos dieron ¿qué? Agua. Temor. El temor, hermanos, se contagia en tu familia. Tu hijo sabe si tienes temor de Dios o no. ¿Cómo saben? Porque ellos te conocen a fondo en lo secreto de tu casa. Ven a la mamá y dicen, mi mamá es bien hipócrita. ¿Por qué? Porque allá en la iglesia mira, ay que esto sí, ay que esto no, y saluda a todas, y sale y habla mal de todas. Y llega y nos pone a gritar. Allá canta aleluya y acá por tu maldito amor. Entonces, hay un concepto, hermanos, en que el niño sabe si hay temor, pero cuando hay un hogar temeroso de Dios, es un hogar que ha infundido dolor con el propósito de que admiren a Dios, que sepan el Dios que existe y que sepan cómo eso puede, ¿qué? Cómo puede cambiar. Ahora, la pregunta es muy sencilla. La misericordia y la verdad, dice ahí, se encontraron. La justicia y la paz, ¿qué? Se besaron. Jesús tuvo un temor reverente y aprendió la obediencia para rescatarte a mí y a ti de lo que nos venía. Pero solamente le obedecemos por lo que hizo Jesús o porque empezamos a discernir lo que hizo Jesús. ¿Cuál es tu temor a Dios? ¿Cuál es mi temor a Dios? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole ¿con qué? ¿Temor y qué? Y reverencia. Temor y reverencia. Nuestras culturas han ido pisoteando la reverencia. Te voy a enseñar, te voy a explicar brevemente cómo. Cuando yo era pequeño y estaba mi abuelito o mi tío en la sala, yo no podía saltar en sus pies. Si mi abuelito tenía los pies así estrechos, yo no podía saltar los pies. Era una falta de ¿qué más? De respeto. Si mi abuelito llegaba a la casa, yo no podía ignorarlo y correr a jugar. Tenía que detenerme y tenía que mostrarle reverencia a mi abuelito y besarle la mano. Es más, en algunos lugares, en Turquía, se toma la mano, se besa y se pone la frente. Esto es muy común entre los orientales, en el Medio Oriente. Es una forma de reverencia. De reverencia. Poco a poco hemos ido quitando la reverencia. Nuestros hijos están enfrente de sus abuelos y la tableta o el teléfono lo bajan. No los saludan, ni siquiera los miran. El esposo llega a la casa, ¿qué beso le dan al esposo en la mano?
sírvete. Ya no es como antes, hermanos. Poco a poco. Entonces, cuando hablamos de Dios, a veces pensamos que un servicio como este es como si fuéramos al cine. ¿Tú sabes lo que pasó en la pandemia? La pandemia realmente reveló el tipo de reverencia que le teníamos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando la gente estaba desde sus casas viendo, yo le decía a la iglesia a la cual yo sirvo, ustedes tienen que preparar el lugar de donde van a ver la televisión y prepararse, ¿verdad? Tienen que cambiarse. ¿Por qué? Porque el cambio de ropa indica reverencia. Tienen que cambiarse. Pero ¿qué pasó, hermanos? Veíamos personas acostadas con pijamas. Levanten la mano si yo solamente era eso, hermano, yo. Y nosotros teníamos la regla en la congregación. Tienes que prender la pantalla. ¿Por qué la tienes que prender? Para ver qué estás haciendo. ¿Por qué? Porque no se le da el enfoque totalmente al servicio a Dios. Son conceptos de reverencia. Ahora, hay veces en los lugares de reunión, ¿verdad? Se nos hace como si fuera un cine, ¿verdad? Comemos, platicamos. O sea, se nos olvida todo porque ya no hay reverencia. Nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La pregunta es ¿por qué? Porque nuestro Dios es un ¿qué? ¿Fuego qué? Consumidor. Ve las historias de la Biblia. Los hijos de Aarón ofrecen incienso extraño y ¿los qué? Los quema. ¿Exagerado Dios? No. Ve a Ananías y Zafira, mueren. ¿Exagerado Dios? No. O sea, ¿por qué causa dolor? Es la única manera que aprendemos el temor. Todo lo que te pasa a ti en la vida, sea bueno o sea malo, ha tenido el propósito de que tengas temor. La pregunta es si tenemos temor o no. En Salmos 16:8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Dice, porque está a mi diestra no seré ¿qué? Conmovido. Y cuando ves todo, dice en el Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostenaré con la diestra ¿de qué? De mi justicia. Bueno, primero dice Dios teme y luego dice Dios no temes. Pues me confundes, Dios. O sea, háblame claro. ¿Quieres que tema o que no tema? O sea, cuando dice no temas se refiere a no tengas miedo. Nivel 1. Cuando dice no temas, no lo hagas solamente por fachada. Número 2, nivel 2. Cuando dice no temas, se refiere a eso. No temas porque yo estoy contigo. Así como sabes que soy fuego consumidor, debes de saber también que soy el ser que te puede rescatar de donde quiera que estés. Si tienes temor, ¿qué? Reverente. ¿Sabes por qué los hijos abandonan la iglesia, hermanos? Mira, piensa en los niños, ¿ok? Una vez estábamos en León, Guanajuato, y los hermanos llevaron a comer taquitos. Estábamos comiendo taquitos, y vienen 3 chavos corriendo a todo. Y detrás de ellos venía una panel, o sea, una patrulla, con policías. Y literalmente enfrente de nosotros llegó la panel, atropelló a uno de los chavos. Los otros se bajaron, agarraron a los 2 manos y los empezaron a golpear ahí. O sea, enfrente de nosotros los golpearon, les dieron una paliza, menos increíble. Todos golpeados la subieron a la camioneta. Si los jóvenes hubieran tenido papás que les infundieran el miedo, no estarían en esa posición. Si tú no les infundes el miedo a tus hijos, van a crecer y va a llegar alguien como la policía que no le va a tener el amor que tú le tienes a tus hijos. Y créelo, en la vida
si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer alguien más. Solo que ellos lo van a hacer sin misericordia, sin amor, sin tacto. Duele pegarle a los hijos. ¿A quién le duele, hermanos? Si duele. Y yo a veces se me pasó la mano con Caleb y duele bien feo, hermanos, porque sabes que se te pasó la mano. Pero tendrás que elegir si te duele a ti o le duele a ellos cuando sean más grandes. Pero llegamos al punto esencial. ¿Qué sucede si hablamos de la eternidad? El día que tú le tengas miedo a tus hijos, los vas a perder eternamente. Por eso Dios, hermanos, es tan directo con nosotros. Por eso Pablo dice, ¿cómo quieren que venga? ¿Quieren que venga con vara o con qué? Con amor. ¿Para qué es la vara? Para infundir ¿qué? Temor. No los conozco. Los he visto poco, algunos más. No sé si son temerosos de Dios. Lo único que yo entiendo por lo que dice la Escritura son 3 cosas. Si tú temes a Dios, vas a ser número 1 bendecido. Si tú temes a Dios, se van a alargar tus días en esta tierra y en la eternidad. Y si tú temes a Dios, vas a llegar al punto de aprender la grandeza y admiración que debes de tener por Dios. Y si llegas a ese punto, vas a amar servirle a Dios. Los mandamientos no van a ser gravosos. Tengo que ir otra vez a la iglesia. Tengo que predicar. No. Wow. Que Dios me elija a mí para que le sirva. Que Dios me elija a mí para que le cante. Que Dios me elija a mí para que le ¿qué? Obedezca. Cuando llegas a ese punto de admiración, increíble. Es como aquel himno que dice, eres maravilloso sin descripción, tan bello, Señor, tan hermoso para comprenderlo, como nada antes visto, Dios. ¿Quién podrá comprender tu sabiduría? ¿Quién podrá entender tu amor? Eres maravilloso sin descripción, su majestad reine, Señor. Y aquí estoy, Señor Jesús, y aquí estoy frente a tu luz. Solo a ti, oh Dios, la gloria es. Solo a ti, Señor Jesús. Cuando entiendes para qué es el temor, venir al servicio, hermanos, es un honor. No para Él, sino para quién, hermanos, para nosotros. Dios haga crecer en nuestro ser el temor. Y si hay alguien que está aquí y dice, pues yo no quiero ir a aquel lugar, Dios te invita. Y si hay alguien aquí que no anda como debe de estar, considera un reino inconmovible, dice la Escritura, para que le sirvamos con temor y temblor, porque Dios es un fuego ¿qué? Consumidor. Así que no temas. Si le sigues de esa manera, no temas en nada. Los hermanos me dijeron que eran 2 horas, hermanos. 2 horas. Lo voy a dejar para preguntas. ¿Está bien, hermano? ¿Qué le parece? Porque así se relaja la iglesia y yo me relajo y todos nos relajamos. Entonces, esta es mi lección, hermanos. El fuego del Señor. Pero tal vez alguien tenga alguna pregunta y lo vamos a abrir para preguntas. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Está bien? Creo que después ya nos hermanos una comidita, algo así.
Muy bien. Preguntas, hermanos, preguntas. O no me entendieron nada, o me entendieron todo y no tienen preguntas. Preguntas. ¿O qué aprendieron esta noche si no hay preguntas? Hay nerviosismo, ¿está bien? Preguntas. Sí, hermana. Cuando habla de que le infundamos miedo a los hijos, Sí. habla me imagino que ese miedo acompañado de respeto. Los niños, cuando son pequeños, solamente entienden el dolor y el miedo. El respeto no lo asimilan todavía. El respeto se empieza a asimilar cuando empiezan a crecer y ya casi llegan a la preadolescencia. Pero así pequeñitos, tú ves a los niños y tú le dices al niño, no hagas esto, este no te hace caso. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo te hace caso? Hasta que siente dolor. Y luego dice, ay, esto me duele. Y dice, no lo hagas. Entonces ya entiende que con tu voz tiene como consecuencia la vara. Pero aquí hay un peligro como padres. Si tú le dices y no haces, olvídate. Por eso vemos a papás con hijos. ¿Nunca han visto a los hijos más? El papá le dice esto y el hijo como esto y esto. A las 3 hasta les cuentan. No, eso de a las 3 no funciona. A las 3 no funciona. Lo que funciona es, si haces esto va a pasar esto. Porque a las 3 y a la 1 sigue haciendo a las 2 porque sabe que tiene hasta las 3. Hasta el 10, bueno, eso ya es otra cosa. Pero siempre sin enojo. Esa es la clave. Porque la Biblia habla de que Dios al que ama disciplina. Y Proverbios habla de la vara. Esto no es antibíblico, es algo correcto. Pero tampoco se hace para abusar, para lastimar. Se hace para infundir una obediencia propia. Muy bien, preguntas, hermanos. Sí, hermano. Sí. Sí. Fíjate que como ministro, yo tengo ministrando a la iglesia 30 años, a la cual yo sirvo. Es una iglesia muy bonita. Cuando uno empieza como predicador, comete varios errores. Uno de los errores que uno comete es que se llena de ira, de enojo cuando los hermanos no te hacen caso con lo que les obedeces. O con lo que dices que obedezcan a Dios. Tú dices, no hagan esto, hermanos. Y ahí van y te llenas como de coraje y enojo. Ahí como por el año número 10, 11, yo aprendí algo. Aprendí que Dios es tan perfecto y ama tanto a sus hijos que yo no me tengo que enojar. O sea, Dios es el que se va a encargar. Y a veces el miembro choca con pared. Y no, uno no se llena de gozo tampoco. Ah, qué bueno para que me haga caso. No, tampoco, ¿eh? Como qué bueno para que se lo merece, no, tampoco. Pero lo que sí quiero decirte es que Dios sabe la medida que necesita cada quien y sabe cómo llamar la atención a cada quien. El problema es cuando uno se cauteriza, como los niños. Hay niños que les pegan y pégame más, no me duele. ¿Sí ves? Eso es un peligro para los hijos, como nosotros. Entonces, si tu alma, si tu conciencia se cauteriza, vas a verlo de otra manera. Dios me causa dolor, pues ahora me voy. Lo cual es incorrecto. Tienes que verlo de una manera correcta. ¿Me está pasando esto? Porque muchas de las causas que nos causan dolor es nuestra propia semilla que sembramos. Porque cada uno, dice la Escritura, que va a cosechar de lo que sembró. Si sembró para la carne, cosechará ¿qué? Corrupción. Hay cosas en la mayoría que sí pasan. Pero también tenemos que aceptar esto. Que aunque tú no hagas nada mal, aunque no siembres nada mal, eso no indica que no te va a ocurrir algo malo.
Porque a uno, a la gente buena, le pasan las cosas malas. ¿Ok? Muy bien. Sí, hermano. La pregunta, yo la aprendí de niño, pero Sí. a lo mejor muchos hermanos se hagan la misma pregunta y tengan la duda. ¿Hasta qué edad es correcto corregir a un niño o enseñarle del temor, de la reverencia, que el niño pueda entender antes de que se llegue a revelar en la adolescencia? ¿De qué edad a qué edad? Bueno, mira, en el caso de nosotros, cuando mi hijo decidió venir a Cristo, ya no le pegué, no quiere decir que no lo regañe, no quiere decir que no estoy sobre él. O sea, uno eso, aun cuando se casan, uno como padre siempre tiene que estar ahí, ¿verdad? Pero infundir ese temor sí, para que cuando crezca, en el caso mío que está más alto, yo sé que si yo me pongo a pelear conmigo me va a ganar. Está más alto que yo, más fuerte que yo. Pero hay ese temor que ya se infundió, ya sabe él que hay un respeto, que no debes de cruzar esa línea. Pero también debes tú ser sabio, como dice la palabra de Dios en Colosenses, que no exasperéis a ir a vuestros hijos. O sea, uno tiene que saber medir. A veces uno se pasa, hermanos. Entonces yo cuando yo veo que Caleb le doy su espacio, ¿por qué? Porque también tiene que ¿qué? Entonces a veces uno como papá está sobre ellos, los exasperas. ¿Y qué es lo que haces? Pues se van sobre ti. Tienes que tener cuidado. Yo la forma en que lo explico es la estufa. Es la mejor manera. Yo le decía a los hermanos apenas en Washington, estaba allí hace unas semanas, que compré unas ollas en Liverpool y eran francesas. Nos gustaron mucho las ollas. Tuve que comprar otra vez la olla porque se le quemó el mango. Entonces cuando voy con el representante del vendedor, le digo, oye, fíjate que se me quemó el mango. Y dice, es que estas ollas, dice, son solamente a la flama tiene que estar medio, no más de la media. ¿Usted le ha subido más de la media? Le dije, sí le he subido más, para que se caliente. No, dice, es que estas son finas. Dije, pues es que yo no soy tan fino, pero dígame, tiene que bajarle a la menos de la media porque si no se queman. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos son finos. No le subas más de la media porque los vas a quemar. O sea, hay que saber medir nosotros. Cuando ya ves que el hijo, ya déjalo. Ya le dijiste, ya déjalo. Te escucha, ya déjalo. Porque hay papás que, ¿cómo no saben ser papás? Le están dice y dice y dice y dice. Y el niño se va a cansar. El joven se va a cansar. Entonces uno tiene que ser sabio. Hay que medirlo. Flama media, ya quedó. Pero si te pasas es con mucho cuidado. Y aun cuando sean adolescentes, adultos, jóvenes, uno tiene que seguir hablando con ellos. No tengas temor de decir lo que es. Aun cuando se casen, ¿verdad? Después, oye, ¿sabes qué, mijo? No te vi en la iglesia, ¿qué pasó? Pues es que fui a jugar fútbol. Y mi hijo, si no le dices tú, ¿quién les va a decir? Uno tiene que estar sobre ellos. Pero con un respeto también. Porque ya son arena de otro qué. ¿Harina de otro qué? Bueno, y unos son harina, otros son qué. Maíz y otros son, ya cada quien. Muy bien. Preguntas, hermanos. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre